Y bueno, ahora lo vamos invitando a Mauro González, pero antes de que venga Mauro, presenta la columna de Contraste de la Historia, que hoy va a ser en conjunto con la de Todo tiene que ver con todo, LED Sunlight More, una empresa dedicada a la tecnología LED y a las energías renovables. Y si los quieren encontrar en las redes sociales, los pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como @Let's Unlight More. Hola Mauro, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo les va? Un gran gusto estar de nuevo acá con ustedes, un gran gusto de recibir de nuevo al doctor Eduardo Lauzzi, una persona muy querida por el canal, por nosotros, por mí, o sea que les mando un gran saludo a la distancia. Sí, la verdad que súper interesante la columna que nos trajo y bueno, y se aprende mucho con Eduardo. Así que bueno, ¿qué tema tenés para traernos hoy, Mauro? Mira, en realidad vamos a hablar un tema en principio de una ciudad chiquita, una ciudad griega que se llama Epidauro. Y vamos a hablar en muchos aspectos. Vamos a hablar del aspecto un poquito arquitectónico, vamos a hablar del formato que tenía la cuadrícula en el Ágora y vamos a ver si lo podemos relacionar con ciudades acá de Argentina por intermedio de Pablo. Así que bueno, vamos a ver cómo sale este ida y vuelta. Se juntan dos potencias, a ver qué sale de acá. Vamos a tratar de ir hacia los orígenes. Y bueno, generalmente nos remontamos a Grecia, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver de qué manera podemos interrelacionar la columna de Pablo y la mía con esta situación. Como ya dijimos, Epidauro es una pequeña ciudad griega, pero es principalmente conocida por su santuario de Asclepio. Vamos a arrancar por Asclepio, a ver qué es. Es el dios de la medicina, según los griegos, que tenían dioses para todos. Y tenía la capacidad de curar todo tipo de males y hasta de revivir muertos. Por ello se representa la situación medicinal en una serpiente, como vemos en las ambulancias y como vemos en la farmacia. La representación de la serpiente viene por una especie de rejuvenecimiento que tiene cambiando la piel periódicamente, es una característica que tiene este animal, puesto que con su veneno se puede matar o puede servir para curar por intermedio de antídotos. Hoy en día podemos ver la simbología de la copa y la serpiente, la cual ésta está vertiendo su veneno en la copa. Esta es la simbología que tienen las farmacias, que viene de la época de los griegos, o sea que tiene varios de miles de años esta simbología. Allí a esta ciudad peregrinaban miles de enfermos cada año para curarse todo tipo de males, mediante el rito del sueño sanador, que después lo explicaremos de qué se trata. Una de las características que tenía esta ciudad era el formato de la retícula. El formato de la retícula era por la situación del ágora y la situación del templo que tenían para hacer esta situación del sueño sanador y para ir recuperando a los enfermos. Y ahí podríamos contar o tratar de ir, subirnos a este viaje y retrotraernos al origen de las cuadrículas, que en la Edad Moderna se descubrió de alguna forma que sus orígenes databan hacia el año 4000, cuando arrancaron los primeros poblados. Incluso se descubrió que tanto en la región de Sumeria como en la región china, entre los ríos Éufrates y Tigres, muchas veces remitidos en la historia, las ciudades, los poblados de aquel momento empezaron a tomar determinada forma y determinado comportamiento. Y vamos a tener dos ciudades en particular que nos van a dar el inicio de lo que se puede considerar una civilización, que son las ciudades de Jericó y Catal Huyuk,
que son los primeros indicios de lo que puede llegar a ser el origen de la cuadrícula. Van a pasar muchos años, después hacia el año 2600 a.C. en Egipto, en el Reino Unido de Egipto, va a haber los primeros ensayos o registros de ensayos o registros de cuadrículas que empiezan a ser aplicadas por lo menos parcialmente. Y en particular, dos ciudades, en aquel momento dos grandes poblados, como Cajún y Tel el Armaná, van a utilizar una retícula ordenadora, racional, si bien no era cuadriculada, era una retícula alargada, lo van a utilizar para construir casas para albergar los obreros, en particular para la mega obra del Imperio Egipcio. Pero hasta ese momento simplemente se utilizó en forma parcial. Eso es, gracias a todos los descubrimientos arqueológicos de la Edad Moderna, pero nos vamos a detener en particular, y acá vamos a tener nuestro punto de confluencia, en Grecia, en el siglo V a.C., luego del saqueo por parte de los persas a la isla griega y en particular a la ciudad de Mileto. La reconstrucción de esta ciudad luego del saqueo, hacia el 496 a.C., va a ser la primera ciudad planificada, incluso antes de construirse, y en particular por alguien que vamos a conocer mucho, que se llamará o le dirán Hipódamo de Mileto, que es el inventor de la cuadrícula. En realidad el arquitecto se llama Milesio, pero bueno, va a ser el primero que va a aplicar un ordenamiento racional y geométrico al diseño integral de su ciudad. No solamente a una parte, sino a todas las partes que componían las ciudades griegas, tanto su área central, el ágora, el sector de la vivienda, el sector del comercio, el sector de la religión y de la cultura y la dispersión. Hago una pregunta con respecto a esto que estás comentando. Nos vamos a salir quizás un poquito de mi columna. Vos sabés que se ha descubierto en Egipto que tenían, no sé si con retícula o sin retícula o planificado de alguna manera, todos los obreros que trabajaban para la construcción del faraón tenían todas las viviendas al lado de lo que sería su trabajo, lo que sería la pirámide. Claro, el albergue de esas viviendas se utilizaba en lonjas pegados a las ciudades o a los monumentos, lugares que iban a construir, donde de alguna forma es el primer registro que existe arqueológico que tiene que ver con un ordenamiento geométrico, y la forma que tenían eran manzanas alargadas, una atrás de otra, obviamente con un nivel de hacinamiento terrible, pero va a ser el primer registro de un ordenador. Pero en aquel momento simplemente se lo utilizaba puntualmente para el albergue de estos obreros. Sabés que dentro de la columna que yo estaba escribiendo y que la queremos relacionar, nombraste o te leí el pensamiento, que había una de las principales ciudades en China, que hablamos nosotros, Sanjiao, que no la encontrábamos por ningún lado, que es uno de los principales exponentes de todo lo que tiene que ver con una situación de polis o con una situación de aldea, en la cual, bueno, lógicamente que se gestaban las situaciones de habitacionales o de retículas, no sé técnicamente cómo llamarlo, al lado de un río, que el río te daba fertilidad. Hablamos de los incas, que también en su momento, más allá del formato que tenían sus aldeas, que ya lo dijimos, tenían formato de halcones o de pájaros o de animales, por una situación de creencia cósmica. ¿Se puede hablar también de retículas en la parte hídrica? Te pongo un ejemplo. ¿Se puede hablar de que se hace una retícula para vivir en un lugar determinado y trasladar por cuestiones hídricas
el agua a esa retícula o la retícula, ¿con qué características se va dando para que se forme? Bueno, la visión que tuvieron los griegos, expertos matemáticos, que utilizaban la matemática en realidad para todo. En realidad, lo primero que se empezó, pues lo nombraste, a partir de la bajante de los ríos, estudiaban cuándo bajaban, cuánto subían y obviamente cómo distribuir en estas bajantes el sembraderío y la distribución era geométrica. Pero bueno, va a llegar en el siglo V en particular, porque Mileto va a ser la primera ciudad que tenga un plan director. O sea, la ciudad se va a construir en base a un plano que va a organizar todo. Más adelante, y que lo que hay que comprender un poco que es difícil a veces, es que los tiempos de la aparición de la civilización se cree que alrededor del globo terráqueo tienen que ver con cómo fue modificándose el clima en determinados continentes a medida que se fue templando, fue generando condiciones para la habitabilidad del ser humano. Por eso vamos a tener quizás en Medio Oriente, que fue el lugar del clima más cálido, y después en Europa y en Asia, los primeros poblados. Y más adelante en América, en los mayas también, pero ya estamos hablando de casi el 2800, contra el 4000 o el 3800 de estas ciudades que acabo de nombrar. Y lo que la aplicación sistémica, lo más parece una retícula de los acueductos, lo van a ejercer a posteriori los romanos, luego del periodo helénico y la asimilación de la cultura griega y el desarrollo del Imperio Romano, que sí van a utilizar la cuadrícula inicialmente para la fundación de nuevas ciudades. Pero estos le van a agregar a las ciudades y a la retícula tomada de los griegos dos ejes fundacionales. Cada ciudad era fundado primero con dos ejes cartesianos, eje norte-sur, el cardo, y el decumano es un eje este-oeste, y luego le van a insertar la retícula. Es digamos, el mejoramiento que va a hacer el Imperio Romano o la edad antigua, posterior del nacimiento de Cristo, a esta grilla. Y en particular, donde confluencian los dos ejes, se va a fundar lo que se va a llamar el Foro Romano, que va a ser el espacio, como era en Atenas el Ágora, en donde se van a establecer los edificios públicos. Sabes que tengo un montón de cosas para comentarte y para que me saques de la duda, pero no sé si ir para un lado y para el otro porque no me quiero salir mucho del tema. La situación del traslado para la fertilidad de las tierras con el agua. A partir de ahí han surgido, tengo entendido, un montón de situaciones de invento, porque hubo muchas aldeas o ágoras lejos de ciertos ríos o por el cambiante de la corriente, ríos que se fueron secando. Y tengo entendido que en Roma, así como hace poquito se descubrió en Catamarca, todo un hilado de construcciones muy, en su momento eran muy avanzadas, pero todas de piedra para trasladar el agua y para trasladar la fertilidad a los riegos y para trasladar el agua mismo a las aldeas. A partir de ahí creo que se generaron un montón de inventos por toda la matemática y por toda la instrucción que tuvieron que hacer, de la bajante del agua, la subida de presión de agua. Se fueron inventando un montón de cosas que hasta hoy en día se siguen utilizando, ¿no? Sí, la verdad que conceptualmente la sistematización del uso geométrico y aplicado tanto a lo que vos decís como a la ciudad es fabulosa y sí nace en Grecia. Bueno, por algo es de alguna forma la cuna de nuestra civilización, ¿no? Grecolatina. Y
Y yo creo que también es un punto de referencia, porque estaba pensando en lo que vos decías de Epidauro, porque creo que también ahí, y eso lo podés explicar mejor vos, incluso podemos hablar de un principio de higienismo, un principio medicinal que se desarrolla en esa ciudad, en Epidauro, ¿no? Y bueno, mirá, es la característica que tenía esta ciudad originalmente saliendo exclusivamente del tema sanitario para incorporarnos rápidamente, son los accesos. Eh, Esto era el templo más grande y más imponente del continente. Entonces, en esta ciudad lo que se hicieron fueron accesos muy cómodos para la gente, para los clientes, para los enfermos, para la gente que quería concurrir. O sea que estaba cerca de un puerto, tenía una facilidad de acceso peatonal bastante importante y bueno, era una de las características que tenía este lugar, que si querés te voy adentrando más en el tema. La situación era que bueno, ahí peregrinaban miles de enfermos cada año para curarse de todo tipo de males mediante el rito del sueño sanador, como ya dijimos. Era un templo muy conocido. La estadía en el templo no era gratuita. Originalmente lo que se hacía en el templo, se tomaba a cambio animales, se tomaba a cambio trigo, se tomaba a cambio avena, se tomaba a cambio leche y demás, para lo que era la estadía y para que la gente o los enfermos se atiendan ahí. Había dos condiciones. Para asegurar la sacralidad del lugar, no se podía, estaba prohibido morir ahí o parir ahí adentro. Estas dos situaciones completamente aferradas a las políticas del lugar. De hecho, alrededor del lugar había mucha gente enferma, agonizando, a punto de morir, pero tenían prohibido morir ahí adentro. Debería ser un lugar puro, tenía un epígrafe en la entrada donde decía: debe ser puro el que penetre en el perfumado templo. La pureza consiste en tener pensamientos puros. El templo era parte del ágora de toda esa zona, y el sueño reparador o incubatio consistía que era un momento muy esperado por los enfermos. La situación consistía en soñar con Asclepio para ser sanado. Los procesos para ser beneficiado consistían en ingresar descalzos con túnicas y colocarse en lechos con pieles para dormir a la noche. Lógicamente que no era una situación que llegaban un día, dormían y ya soñaban con el dios. Esto podía pasar durante varios días o un par de semanas. Y tengo una pregunta, la forma o el método para curar, de alguna forma, ¿tenía más que ver con los dioses o empezó a aplicarse algo que podía ser el origen científico de la curación? Mira, originalmente la medicina que se practicaba en ese momento estaba relacionada con la sanación espiritual, más que con la ciencia. Lo que sí ha traído esta situación, uno va a preguntar: ¿y cómo se sanaban los enfermos? Muchas de las acciones que hubo en el Epidauro fueron el punto inicial y el cambio de paradigma con lo que tiene que ver de la filosofía de medicina. Las donaciones originalmente era una especie de tarifa que tenían en ese lugar, y tenía un administrador. El administrador, lógicamente, volcaba con los clientes, con los enfermos y demás, esas tarifas, que en principio era intercambio de alimentos, las volcaban en la sanación. ¿Qué significa? Ellos le daban de comer a la gente por intermedio de esa tarifa, organizaban. Empezó a cambiar el formato porque después ellos tarifaban, pero ya la tarifa se pagaba específicamente con la plata de esa época.
Entonces ellos, para justificar esta clase de tarifas, daban servicio de música, servicio de masajes, baños tipo termales, teatro, un montón de actividades físicas. Entonces el tipo, que lógicamente estaba gravemente enfermo en esta situación, no lo reparaba. Lo que sí, el tipo que tenía alguna clase de afectación que no era muy compleja, por el tipo de comida sana que se daba, por el tipo de cuidado que se daba, por el tipo de higienización que había y demás relax dentro de lo que era el templo, el tipo salía bastante más sano de lo que había entrado. Pero bueno, como esto era también una situación comercial y existía en esa época el comercio de la salud, existen muchos mitos de que hubo gente que entraba así y salía viendo, entraba sin poder caminar y salía caminando. Hubo mucho de este mito que los mismos sacerdotes y administradores del lugar se encargaban de generar, ¿no? Pero finalmente te voy a dejar un poquito esta parte, porque sé que te gusta. Hubo alguien que cambió esta situación, un filósofo que se llamaba Hipócrates. Llegamos al punto, ahí está, me encantó. Yo sabía que alguien había pensado en eso. Él terminó de cambiar el paradigma de la filosofía de este tema. Exactamente. Y en particular, ¿cuál fue el cambio que él de alguna forma introdujo y de alguna forma se lo conoce, ¿no? Como un poco el padre filosófico de la medicina como sistema, ¿no? Es verdad. No, es conocido como el padre de la medicina. Es más, de hecho hasta hizo el juramento. El Que hasta juramento hoy en día es hipocrático. prácticamente hipocrático de los médicos, totalmente. Fue el primer médico, entre comillas, que descubrió que los trastornos de la salud, de manera objetiva y detallada, y fue el primero en tratar enfermedades como un proceso natural, en el que no intervenían dioses, ni demonios, ni brujos. Las consecuencias terapéuticas eran obvias, y las enfermedades él consideraba que debían ser tratadas por medios naturales, sin recurrir a nada de situaciones de ritos religiosos ni encantamientos. Él prevé una situación, él prevé, por ejemplo, vale aclarar que cada vez que la gente estaba enferma iba a este templo, llevaba una parte que sería como un formato de la zona de lo que le dolía. Por ejemplo, si tiene un problema en el brazo, va a llevar algo parecido a un brazo tallado para que este Dios se lo cure. Entonces, cada una de las personas o de los enfermos que iban, y en ese momento toda la sociedad pensaba que si vos tenías dolor en un brazo, tenías que tratar exclusivamente la situación con el brazo, y que no tenía nada que ver, no podía ser un dolor reflejo de otra parte del cuerpo, cosa que hoy se sabe que no es así. Hoy se trata todo en un conjunto. Empezó él a tratar ciertas situaciones con brebajes, que ya más adelante vamos a hablar de situaciones de brebajes. Había brebajes buenos y brebajes malos. Pero bueno, él empezó a tratar ciertas situaciones con brebajes y demás. Bueno, Mauro, a mí la verdad que me encantó y me sirvió que me dieras pie de todas estas cuestiones, porque bueno, en realidad vamos a cerrar con la idea que nació ahí con la cabeza de Ana, y realmente la planificación del territorio bonaerense, en la expansión del Estado Nacional allá en 1850, realmente tuvo su origen y las ciudades que se fundaron no son muy diferentes, y en particular a esto que digo de la cultura grecolatina, ¿no? Las ciudades fundadas, muchas de las que venimos hablando, incluso podemos agregar otras como Azul, como Pergamino, como Chivilcoy, van a tener dos ejes, van a tener su cuadrícula, y en la confluencia de los ejes no van a tener el foro romano, pero van a tener las municipalidades,
edificios de aduana, edificios del Banco de Nación, aparte muchas réplicas muy impresionantes, neoclásicas y algunas versiones autóctonas, como la semana pasada nombramos casi la homología de Cabildo en la municipalidad, el Palacio Municipal de Mercedes. Y bueno, la idea era traer desde donde allá de recóndito Grecia, cómo llegamos a estas pampas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, chicos. La verdad que estuvo buenísima la columna. Me gustó mucho el formato que eligieron para hoy en conjunto. Muy, muy claro. Y bueno, siempre es linda esta doble perspectiva histórica, filosófica. Creo que es muy nutriente, ¿no? Culturalmente, hacer un ejercicio y un esfuerzo por de alguna forma encontrarle el origen tanto de la cuadrícula como lo que planteó Mauro, que en particular es el origen de la medicina, ¿no? Exactamente. Volvemos a los orígenes. Muchísimas gracias, chicos. Chau, chicos. Hasta luego. Chao.